está con signo de pregunta. La urgencia de cuidar la salvación. ¿Qué le parece? ¿Le gusta ese tema, no? La urgencia de cuidar la salvación. Bueno, esta es nuestra cita, ¿cierto? Hebreos 1 y 4. Lo voy a dejar en pregunta y seguramente le voy a señalar que no me gusta ese título. Así que vamos a construir todo un título para este sermón o para esta reflexión. Pero vamos a dejar esto por mientras. La urgencia de cuidar la salvación. Este pasaje, y en particular este versículo 3, ha sido, en cierto sentido, un versículo que ha traído, en algunos casos, un entendimiento un poco errado de la salvación. Claramente dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? No sé si ustedes lo han escuchado por ahí, ¿cierto? Y algunos andan cuidando su salvación. ¿Para qué no? ¿Verdad? ¿Se podrá perder la salvación? Vamos a tratar de ver también eso, responder también a lo que claramente el autor está refiriéndonos. La urgencia de la salvación. Recordemos algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto, es necesario. Recuerden que una de las razones de esta epístola se encuentra en el versículo 22 del capítulo 13. ¿Se acuerdan? Vamos ahí, volvamos ahí para recordarlo y tener en mente, antes de tocar justamente esta sección del capítulo 2, la primera sección del capítulo 2, dice el autor de Hebreos: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, ¿cierto? Pues os he escrito brevemente. La palabra exhortación tiene varios sentidos, ¿cierto? Exhortar, ¿cierto? Animar, consolar, pero también corregir situaciones. ¿Cuál era el peligro de los destinatarios? ¿Se acuerdan? Ellos estaban dudando de si Cristo era o no realmente el enviado de Dios. Y muchos estaban mirando y volviendo o pensando volver al judaísmo. Solamente a manera de resumen, recordemos que hay un hilo rojo constante en la epístola de los Hebreos. ¿Cuál es el hilo rojo del libro de Hebreos? ¿Se acuerdan? La superioridad de Cristo. Fíjense, solamente así, ahora tenemos algunos versículos para entender la urgencia del autor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso vamos a tocarlo ahora. Pero fíjense en otro versículo, 2.3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Se nota claramente, ¿cierto?, este tono urgente del autor. Hebreos 3:7-8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Está hablando, ¿cierto?, a judíos, y se está refiriendo a los padres que no quisieron obedecer a Dios. Otro versículo que nos recuerda y nos hace entender el contexto general y la urgencia del autor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Y a qué se refiere un corazón malo? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Otro versículo también en toda la epístola, estamos recorriendo así súper rápido, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Y lo que está haciendo el autor está comparando el reposo del Antiguo Testamento versus el reposo del Nuevo. El reposo del Antiguo era estar en la tierra prometida. El reposo para los creyentes es estar en Cristo. Y claramente acá dice: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa, claramente la promesa está vigente de entrar en su reposo, algunos de nosotros nos parezca no haberlo alcanzado. Y se refiere obviamente a ese reposo de estar en Cristo. Ya vamos a llegar a ese capítulo. 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. 5:11-12. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuánto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tal que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Como que se está poniendo un poco más, ¿cierto?, exhortativo el autor de Hebreo. Está ya como un poco ofuscado. Ustedes deberían haber sido maestros.
y volvemos otra vez a enseñarles cosas de la ABC de la ley de cumplimiento. No es posible. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos, esencialmente ciertos judíos que estaban dudando de Cristo. 6.1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, las primeras doctrinas, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios. Ustedes ya vimos eso. Sigamos avanzando en la vida cristiana, madurando en la doctrina. Eso es lo que quiere el autor de Hebreos de explicar a los hermanos y a los destinatarios originales. Hebreos 10, 26 y 27. Ya aquí el autor, ¿cierto?, pasa a lo que es palabras de advertencia. Dice, porque si pecaren voluntariamente, ¿quién peca voluntariamente? ¿Se acuerdan que ya lo hemos visto a la luz? Todos pecamos por omisión o por comisión, sin duda. Pero hay una gran diferencia. Un creyente no peca, no va a pecar porque en la mañana despierta y dice, ¿qué pecado voy a hacer ahora esta mañana? ¿O sí? No. Entonces el autor está comparando y está diciendo, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de horror de fuego que ha de devorar a los adversarios. El autor claramente está preocupado, insiste, no dejen, ¿cierto?, de estar atentos a lo que han oído. En uno de los versículos también se dice, no dejando de reunirnos, congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, si ustedes pueden ver, solamente estamos viendo una síntesis rápida del versículo para entender el contexto y introducirnos al capítulo que nos toca hoy. Fíjense como dice en el 28 y 29 del capítulo 10, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Está haciendo una pregunta. ¿Cuánto mayor castigo tiene esa persona que no toma en cuenta el sacrificio de Dios? Así, mis queridos hermanos, el autor de Hebreos, de una u otra manera, trata de advertir a la audiencia, y por supuesto a nosotros también el día de hoy, de no abandonar, de no tomar, ¿cierto?, en poco lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso que la carta de Hebreos se dice una palabra de exhortación para las personas que estaban dudando de la superioridad de este sumo sacerdote, Cristo. Ahora, si se acuerdan, nosotros estuvimos viendo en la clase pasada la superioridad de Cristo ¿sobre quién? Sobre los ángeles. Y la conclusión que hacía el autor justamente empieza aquí en el capítulo 2, que recuerden que la Biblia no estaba dividida en capítulos, era todo así lineal nomás. Y él dice, por tanto, por todo lo anterior, porque el autor quiere dejar de primera establecido de que Cristo es superior a cualquier cosa. ¿Se acuerdan de los primeros versículos que estuvimos viendo cómo el autor presenta a Cristo como heredero, como creador, como sustentador, como Dios mismo, cuando dice Él es la imagen de Dios invisible? Y después dice, ¿a quién de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra? Poniendo en claro que el Hijo es superior. Poniendo en claro a los oyentes, ¿cierto? No dejen de mirar a Cristo. No abandonen a Cristo. Sigan adelante. Ahora, dos cosas vemos en este pasaje, mis queridos hermanos. La urgencia tocante de la salvación y el peligro tocante de la salvación. La urgencia tocante la salvación y el peligro tocante la salvación. ¿Recuerdan cómo aparecía el nombre de esta reflexión al principio? ¿Se acuerdan? La urgencia de cuidar la salvación. La urgencia de cuidar la salvación, pero salía en modo de pregunta. Y ustedes me van a ayudar a construir un nuevo título para este sermón. Así que tienen que poner atención en este pasaje, ¿cierto? Justamente ahora que vamos a estudiarlo. Porque la idea es entender a qué se refiere el autor de Hebreos. Lamentablemente se me ha malentendido mucho. Primero entonces, mis queridos hermanos, la urgencia tocante de la salvación. ¿Cuál es la urgencia? Claramente vemos tres cosas aquí. Un llamado, ¿cierto? El cómo este llamado y el qué. ¿Cuál es el llamado de acuerdo al versículo 2.1? ¿Cierto?
El autor de Hebreos está resumiendo todo, ya contó la superioridad de Cristo, Él es eterno, es Dios, es heredero de todo, sustentador, Él purificó, ¿cierto?, los pecados de quienes Él eligió, es superior a los ángeles. Por tanto, dice después, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos realicemos. ¿Cuál es el llamado? Atender las cosas. Atender. Por tanto, es necesario que con más diligencia escuchemos a las cosas que hemos. ¿Se dan cuenta cómo hay una redundancia? Pero no es la idea del autor, no es no redundar, es parte de cierto del estilo propio del autor. Pero tenga pendiente esto, mis queridos hermanos, ponga ojo en esto. Atendamos, escuchemos a las cosas que hemos oído. Evidentemente se escucha con qué? Los oídos. Ese es el llamado. Por tanto, es necesario, y podría traducirse, es muy necesario que con más diligencia, y aquí tenemos el cómo, la palabra diligencia, que quiere decir con prestancia, con rapidez. Muchas veces tenemos rapidez para hacer otras cosas y no para a veces las cosas del Señor. Pero el autor de Hebreos está diciéndole, por tanto, es necesario que escuchemos con diligencia las cosas que hemos oído. ¿El qué? Entonces, ¿qué sería? Recuerden, el llamado es atender, es un imperativo, pero tiene la idea literal de escuchar, ¿cierto? ¿Cómo debemos escuchar? Con diligencia. Me acuerdo de la disciplina antigua, ¿cierto? Cuando los padres llamaban a los hijos, ¿cómo estaban los hijos mirando para el lado? ¿Cómo era? Bueno, yo tuve una disciplina igual, un poco del modelo antiguo, entonces igual había que estar atento a ello. Muchos de los que fueron criados, quizás con más edad, saben cómo era cuando el papá hablaba, ¿cierto? Con una atención constante. En el día de hoy eso ha cambiado mucho, ¿cierto? Con diligencia, el que, mis queridos hermanos, como dice ahí, lo que hemos oído. Pongan atención en esto, mis queridos hermanos. Repito, por tanto, es necesario que con más diligencia escuchemos a las cosas que hemos oído. Y aquí viene la segunda parte, porque esta es la urgencia tocante de la salvación. Hay un llamado, que es atender o escuchar. ¿Qué cosa? Lo que hemos oído. El autor de Hebreos está refiriéndose a qué cosa? Está refiriéndose a Cristo. Las cosas que ustedes han oído de Cristo, de este Cristo que es superior. A eso debemos atender. Ahora, esto es la urgencia tocante de la salvación. La segunda parte de esta sección, ¿cierto? De esta unidad de pensamiento es el peligro tocante a la salvación. Y a lo menos yo veo tres peligros claros. El primer peligro dice, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. El término original tiene que ver con ir a la deriva. Es cuando una persona amarra el bote en el puerto y está tan apurado que no lo amarra bien y se suelta el bote. ¿Y qué pasa? Se lo lleva. Esa es la idea más o menos de deslizarnos. Y de hecho, ¿qué pasa con un bote que se lo lleva la corriente? ¿Dónde termina? Quizás dónde, y si hay más corriente, puede terminar despedazado. Y ahora no, por tanto es necesario que con más diligencia escuchemos a las cosas que hemos oído. Y el primer peligro tocante a la salvación, no sea que nos deslicemos o nos arrastremos por la corriente o quedemos a la deriva. Además, muchas veces sucede eso, cuando se enfría, ¿cierto?, nosotros a veces en nuestro corazón, quedamos a la deriva. La corriente nos lleva. En el contexto, el autor, quiero decir Pablo, pero no es Pablo, ya lo saben, ¿cierto? No es Pablo, en lo que pueden revisar, el por qué no. El autor de Hebreos, ¿cierto?, está pensando en Cristo. Quedar a la deriva de Cristo es fatal. Arraigarse en
las prescripciones de la ley es perderse, es quedar a la alegría. El autor está claramente diciendo, por tanto, es necesario, muy necesario, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Atender significa literalmente escuchar las cosas que hemos oído, no sea que nos realicemos. Segundo peligro, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y como vimos en la clase pasada, una cosa hicieron los ángeles, aparte de ser ministros de Dios y estar al servicio del Señor, no solamente en el Antiguo, ¿se acuerdan?, sino en el Nuevo. Dice la Biblia en Gálatas también, en el Nuevo Testamento, que la ley fue dada a través o por medio de ángeles, ¿cierto? Y estuvimos viendo bien ese tema. Y claramente el autor está remitiéndonos a ese hecho de que los ángeles fueron los intermediarios entre la entrega de la ley, por un lado, ¿cierto?, que fue entregada por Dios, en este caso Moisés. Pero lo que quiere destacar el autor es lo siguiente, fíjense, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, estable, puede ser traducirse, estable, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Antes de entrar en el versículo 3, el autor está recordando que toda transgresión y desobediencia recibió ¿qué cosa? Su castigo. ¿Cómo dice ahí? Su retribución. Si ustedes se alejan de Cristo, abandonan a Cristo, si se deslizan, quedan a la deriva, no esperen premios, sino una retribución. Y el autor está haciendo una comparación. Si la palabra de Dios fue firme, la retribución va a ser igual, va a ser firme. Hasta aquí todavía nos queda una duda, ¿cierto? ¿Será que se trata de personas creyentes? ¿Será que perdemos la salvación? ¿Será que si yo dejo de ir, abandono la fe, se tratará de eso? Aquí vamos viendo y entrando justamente a este versículo, porque claramente el versículo 3 dice, ¿cómo entonces, cierto, si nos deslizamos, si hacemos caso omiso a este mensaje, a lo que hemos oído, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y el autor de Hebreos viene a explicarnos después. Por supuesto, dice, porque la cual fue anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que le oyeron, eso dice literal el texto ahí, por los que le oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quiénes? Los que oyeron desde el principio, los que fueron testigos oculares de Cristo y de su ministerio, con señales y prodigios y diversos milagros de repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cuál es el tercer peligro? Y lo pongo en pregunta. ¿Entrar de salvación? Porque uno puede leer así la lectura superficial y al parecer es eso. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo huiremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Será que la salvación se pierde? ¿Será que se está refiriendo a la salvación? Dos preguntas más, queridos hermanos. ¿De qué se trata este peligro? Otra vez pregunto, ¿la salvación se puede perder? Y aquí yo creo que, yo sé que todos dicen que no, puede ser las razones, que bueno que digan que no, o algunos creen que sí. Vamos a hacer un análisis ahora, ¿cierto? Claro, acerca del pasaje en su contexto. Así que acompáñenme en los siguientes preguntas que tienen que ver con el contexto. Primero, versículo 1.1, vaya a su Biblia y dígame y responda. ¿Qué hizo Dios? En el versículo 1 del capítulo 1. Sí. Ya, simplemente es una respuesta. ¿Qué hizo? Habló muchas veces. Habló, ya, simplemente habló. Ya sabemos, lo estudiamos de muchas maneras, a través de los profetas, ¿cierto? Segunda pregunta. ¿Qué hizo en los postreros días? Habló por el Hijo, nos habló. Otra vez nos habló. Y ya nos dimos cuenta de que nos habló de manera
¿Parcial y completa? De manera total y plena. ¿En quién? En el Hijo. No va a hablar más, ya habló. Pero aquí quiero destacar que nos habló por el Hijo. Tercero, ¿qué debemos atender según el versículo 1 del capítulo 2? Por tanto, es necesario que con más diligencia escuchemos las cosas que hemos Oído. ¿Qué debemos atender? Lo que hemos oído. Ponga atención, porque aquí estamos viendo y llegando a la respuesta de la pregunta de este versículo 3, que bien no es complicado en realidad, pero que sea mal entendido. Las cosas que hemos oído. Tercera, cuarta pregunta. ¿Qué fue dado a través de los ángeles? ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo dice su Biblia? Porque si la palabra, dice, ¿qué fue dado por los ángeles? La palabra. Muy bien, la palabra. ¿Qué se escucha? La palabra. ¿Con qué se escucha? Los oídos, ¿cierto? Quinta pregunta. ¿Qué fue anunciado por el Señor? Versículo 3. ¿Qué se anuncia, mis queridos hermanos? ¿Ya? Salvación. Claramente dice la salvación. Y quizás esta palabrita, como que podría ponerlo en otro color, porque es diferente a todas las anteriores, porque está hablando de que Dios habló y de que oímos. ¿Qué anunció Dios? La salvación, ¿cierto? Ahora, ¿qué hicieron los que confirmaron? Eso sería versículo 3, la segunda parte, la cual, habiendo anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. ¿Qué hicieron los que confirmaron esta palabra? A ver, escuchen ahí. La oyeron primero. ¿Qué oyeron? La palabra. Pero fíjense en la palabra antes. Dice, la cual, hablando de la salvación, habiendo sido anunciada. ¿Escucharon qué cosa? El anuncio. ¿De qué? ¿El anuncio de qué? El anuncio de la salvación. No sé si va captando la idea. ¿Algunos la tienen por ahí ya? Sigo leyendo o sigo preguntando. La última pregunta. Tenemos ahí, ¿cierto? ¿Qué fue testificado por medio de señales? Fíjense que las señales nunca fueron un propósito en sí. Vinieron a confirmar otra cosa. Claramente el autor aceptó un análisis acerca justamente de lo que está hablando, de la salvación, pero dice, la cual habiendo sido anunciada. Miren qué interesante, la salvación se puede anunciar. Y ese anuncio, ¿cierto?, fue confirmado por el Señor y fue confirmado por los que oyeron ese anuncio, ¿cierto? Y testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros de repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces la pregunta, ¿qué fue testificado por medio de señales? La salvación, pero más específico. Pregunto, la cual habiendo sido anunciada. ¿Qué es una? Claramente estamos hablando de que la salvación fue anunciada, ¿cierto? Y la salvación en este caso viene siendo un anuncio. ¿Qué fue testificado por medio de las señales? Un anuncio. Un sinónimo de anuncio, digan ustedes. Noticia. ¿Qué más puede ser? Buena nueva. Buena nueva. ¿Qué más puede ser? Evangelio. Voy a colocarle por ahora. ¿Qué dice ahí? Un mensaje. Un mensaje. No sé si vas entendiendo a qué se refiere esta pregunta. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Van captando? Ahora voy a explicarlo. Si se dan cuenta, todo el contexto tiene que ver con dos cosas. Con algo que se escucha. Con algo que se escucha, con algo que se anunció desde el principio. Por eso el autor dice, por tanto,
es necesario que con más diligencia escuchemos, ¿cierto?, las cosas que hemos oído. ¿Qué escucharon los primeros discípulos? Un anuncio, un mensaje. Ahora, avanzo un poquito más, entendiendo el sentido. Entonces, ¿qué fue anunciado primeramente por el Señor? El mensaje. ¿Cómo dice Marcos? Versículo 1, 14, 13, 14 debería ser, ¿cierto? Porque dice, primeramente no fue anunciado por el Señor. Un anuncio se comunica con, ¿o con qué? Con la boca. ¿Y cuál es ese anuncio de acuerdo a Marcos 1? ¿Cierto? Yo lo busco, lo voy a leer. Marcos capítulo 1. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando un mensaje. ¿Sí o no? No podemos decirlo de esa manera. El evangelio del reino diciendo, cierren sus ojos y repitan conmigo. ¿Dice no? No dice, qué raro. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Así que arrepentidos y creed en qué. ¿Qué es el evangelio? Es un mensaje, es un anuncio. ¿Es un mal anuncio? Es un buen anuncio. Ahora, volvamos un poquito. ¿Qué fue primeramente anunciado por el Señor? Un mensaje, un anuncio, un buen anuncio. Segunda pregunta, ¿qué podemos tener en menos? ¿Por qué tener en menos? La palabra, ponamos al griego por favor, 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? La palabra descuidamos es una palabrita en griego, ameleo, que significa tener en poco, menospreciar, no darle importancia. Lo leo de esta siguiente manera. ¿Cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande? Ahora, ¿qué podemos tener menos? ¿Algo que tenemos o algo que se nos comunica? Es algo que se comunica, mis queridos hermanos. No es algo que tenemos. Recuerden que el autor de Hebreos está hablando a quién. A judíos que estaban dudando de la superioridad de Cristo. ¿Será realmente el Mesías? Tengo mis dudas porque yo lo conocí de chico. Trabajaba en carpintería. ¿Nadie es profeta de Jesús? Todavía, ¿cierto? ¿Será realmente él? Entonces estaban dudando de Cristo. ¿Qué podemos tener menos? ¿Algo que tenemos ya, la salvación? ¿O el mensaje de la salvación que se nos comunica? El mensaje. A eso se refiere. Pero quiero continuar. ¿Cómo se llama aquello que se anuncia y que se puede oír? ¿Ya lo dijeron? Mensaje. Y eso es el mensaje de salvación. Y la Biblia, ¿cómo se llama ese mensaje de salvación? Ustedes están completando todo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se llama ese mensaje de salvación? Mi querido hermano, ¿qué nombre deberíamos poner a este tema entonces? ¿La urgencia de cuidar la salvación? No. No hay un nombre correcto. ¿Cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco el anuncio de una salvación tan grande? A eso se refiere el texto. Porque está hablando claramente que Dios habló. ¿Y qué hace uno? Escucha. Cristo anunció. ¿Qué anunció? Un mensaje. ¿Para qué llama el autor a estar atento con diligencia? Dice, por tanto es necesario que con más diligencia escuchemos lo que hemos oído. ¿Qué oímos? Un mensaje. ¿Cómo es ese mensaje? Tremendo. Gran mensaje de salvación. ¿Cómo voy a tener en menos? ¿Cómo me puede no interesar
este mensaje de salvación? ¿Cómo voy, ¿cierto?, a librarme del juicio de Dios, ¿cierto?, si tomo en poco el mensaje de Cristo? Eso está diciendo el autor a los destinatarios originales, que estaban, recuerden, dudando de la superioridad de Cristo. Él les dice, por favor, ¿cómo ustedes van a librarse del juicio si no tienen o tienen en poco esta salvación, este mensaje que se encuentra en Cristo? La aplicación para nosotros es la misma. ¿Cómo vamos a ser librados o cómo nos liberaremos del juicio de Dios si tomamos en poco el mensaje de la salvación? No está hablando de nuestra salvación, está hablando del mensaje que se comunica. ¿Cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco el anuncio de una salvación tan grande? ¿Cómo debería ser más o menos el título? Fíjense, la urgencia de atender y valorar el mensaje. Vamos a ver si es cierto. Justamente el mensaje de salvación. Hermano, no tiene que ver con que uno pierda la salvación, tiene que ver con menospreciar, tener en poco el mensaje de la salvación, y diríamos también que es la palabra del Señor. ¿Cómo podemos tener en poco, mis queridos hermanos, el estudio, la reflexión de la palabra? Eso puede ser una aplicación en el día para nosotros. Cuando a veces tenemos tiempo y no lo hacemos. Cuando podemos estar atentos a estas palabras. Recuerden que Pedro, en el contexto ahí de Juan, ¿cierto?, desde aquellos días cuando Jesús dijo eso, el tema tiene que comer mi carne y mi sangre, muchos discípulos volvieron atrás. Pero también Jesús, ¿cierto?, en esa ocasión, nos pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se van a ir? Porque la palabra es muy dura. Y sale otra vez Pedro, como siempre. Pero sale con una declaración muy buena. ¿A quién iremos? Si tú tienes, mira, palabras de vida eterna. Palabras de vida. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude en este tiempo a atender al mensaje de salvación. Esa es más o menos la idea de este pasaje, esta unidad de pensamiento, porque del versículo 5 en adelante ya evidentemente vemos otra unidad de pensamiento. No quise tomarlo todo porque es bastante largo, pero sí comprender al menos bien esto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos, qué cosa? Un mensaje de salvación tan grande. Conclusión, no es otra que el versículo 1 del capítulo 2. Leámoslo todos juntos una vez, mis queridos hermanos. 1, 2 y 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Aquí, hermano, el Señor nos ayude, ¿cierto?, a no tener en poco. Recuerden, eso significa la palabra descuidar. Tener en poco la palabra. No. No, hermano, no debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud debe ser: voy a escuchar la palabra del Señor. Es un mensaje que tiene poder no solamente para salvar, sino para santificar nuestra vida. Recuerda que Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es